Muy buenas, esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Hoy en este episodio quería hablar acerca de si podemos entrenar estando enfermos cuando solemos coger un resfriado o cuando cogemos, por ejemplo, una gripe. Nuestro principal objetivo siempre va a ser el de recuperarnos lo antes posible, eso está claro. Pero sí es cierto que normalmente cuando solemos coger un resfriado, como digo, o una gripe, pues solemos tener la duda al principio de no saber si podemos entrenar, si debemos de descansar durante unas semanas, durante unos días, qué tenemos que hacer y en definitiva, bueno, pues vamos a ver un poco todo esto. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta en principio para saber si podemos hacer ejercicio o si no? Y todas estas cosas. Antes, como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que en ivyamazares.com tienes la guía para entrenar en casa totalmente gratis, para descargarla. Tienes artículos cada semana, tienes ahí las notas de los episodios y además puedes acceder a mi servicio de consultoría donde te ayudo a planificar el entrenamiento, a ganar músculo, fuerza, perder grasa y en definitiva lograr resultados. Como siempre ya sabéis, ivyamazares.com, echarle un vistazo porque está genial. Y hoy, como digo, vamos a tratar este tema y lo primero de todo que quería destacar es la diferenciación de los síntomas. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, cuando solemos tener síntomas de que nos vamos a poner malos, ya bien sea un resfriado o una gripe, es cierto que depende mucho de esos síntomas el tomar una decisión u otra. Y con esto me refiero principalmente a que, por ejemplo, si nosotros tenemos síntomas leves como pueden ser algo de congestión, estornudos, bueno, pues al final esto nos indica que quizás no sea demasiado la cosa y podamos seguir entrenando. Pero bueno, en ese sentido, eso nos lo va a indicar en un principio. Si por otro lado, por ejemplo, tuviéramos fiebre, pues ahí ya deberíamos de tener algo más de cuidado y quizás deberíamos de pensar en descansar un poco. Pero bueno, todo esto lo voy a seguir desarrollando más adelante. Y lo primero, como digo, lo primero de todo es diferenciar bien los síntomas. Si nos encontramos realmente mal, si nos encontramos decaídos, que no tenemos ni ganas de ir a entrenar, no pasa nada por saltarnos un entrenamiento. O sea, no pasa absolutamente nada porque ya podremos ir cuando estemos bien y seguir progresando. Al final, el entrenamiento no deja de ser, como he dicho 1.000.000 de veces ya, un estresor más y como tal nos estresa, como tal es un estresor del cual tenemos que recuperarnos y si a esto le añadimos el que estamos enfermando, nos estamos poniendo mal o estamos cogiendo aunque sea un simple resfriado y le añadimos más estrés, pues evidentemente nos va a costar más superar este pequeño resfriado o gripe. Pero es cierto que al final depende mucho de la enfermedad que tengamos o de lo que estemos cogiendo en sí. Por ejemplo, ahora durante estas semanas que todo el mundo está, que si tengo coronavirus, que si no tengo coronavirus, que todo el mundo está preocupado, bueno, espero antes de nada que todos los que me escucháis estéis bien y ninguno hayáis pillado el coronavirus y si lo habéis pillado, por lo menos que estéis ahora mismo bien. Pero en este sentido sí que es cierto que sería un caso en el cual, obviamente, no podríamos entrenar. Es un caso, por así decirlo, extremo. Entonces, quitando este caso, vamos a ponernos en el caso de que empezamos con unos pequeños síntomas y que se trata, simplemente vamos a poner el caso de un resfriado o una gripe, ¿vale? Porque son síntomas muy parecidos en principio, pero sí que nos pueden hacer decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, de si podemos entrenar o no podemos entrenar. ¿Cuándo podemos entrenar? Lo primero de todo, como decía antes, si tenemos síntomas como la congestión nasal, tenemos dolor de cabeza, tenemos estornudos, tos leve, bueno, todos estos síntomas que normalmente se suelen dar de cuello para arriba, bueno, pues si tenemos estos síntomas podríamos entrenar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si notamos que con el paso de los días estos síntomas van bajando de cuello para abajo, es cuando ya tenemos que tener pues un poco de cuidado y prestar más atención. Quizás ya en ese sentido deberíamos de descansar. Pero como digo, normalmente cuando tenemos un resfriado incluso nos podemos recuperarnos mejor si hacemos cierto ejercicio. Ahora bien, tampoco vamos a entrenar igual de intenso que lo hacíamos semanas anteriores porque en este sentido va a interferir en mayor o menor medida. Por lo tanto, entrenar sí con estos síntomas, pero entrenar de forma un poco menos intensa. Ya sabéis, como siempre digo, que el entrenamiento tiene que ser intenso y tiene que generar adaptaciones, pero cuando nos encontramos en un proceso gripal y del cual queremos recuperarnos rápido y tener buenas sensaciones otra vez, lo primordial, bajo mi punto de vista, es recuperarnos rápido, dejarlo de lado y volver a los entrenamientos con fuerza y con ganas. Y sí, podemos entrenar con estos síntomas sin ningún tipo de problema. De hecho, yo siempre he entrenado con estos síntomas y no pasa nada. Pero hay que seguir prestando atención a las semanas, a cómo vamos evolucionando y todas estas cosas. Luego, por otro lado, ¿cuándo no es recomendable entrenar?
Vale, pues en este sentido, por ejemplo, vamos a poner el caso de que tenemos fiebre, empezamos con vómitos, quizás diarrea, también mucha tos, también nos sentimos débiles a nivel muscular. Ya sabéis, esta sensación que tenemos a veces cuando nos ponemos malos de que no tenemos fuerza ni siquiera para agarrar la cuchara para comer. Bueno, pues esa sensación de debilidad, con esa sensación no se puede entrenar, principalmente porque estamos generando muchísimo estrés adicional al cuerpo y posiblemente la enfermedad no solamente vaya peor, sino que tardemos bastantes semanas en recuperarnos. Y esto lo comento principalmente porque, a ver, normalmente en las consultorías a veces me viene alguna persona que normalmente coge alguna gripe o coge un resfriado. Y sí es cierto que al principio, dependiendo de los síntomas, pues yo les comento, a ver, si tienes estos síntomas, si tienes tos leves, si simplemente tienes estornudos, no te sientes mal realmente, pues vamos a seguir entrenando y vamos a seguir haciendo las cosas medianamente bien. Pero claro, cuando me vienen y me dicen, a ver, es que me siento bastante débil, el otro día intenté ir a entrenar, pero la verdad que a medio entrenamiento lo tuve que dejar, bueno, pues en este sentido, cuando nos encontremos realmente mal, cuando tengamos fiebre, vamos a parar, vamos a descansar una semana, vamos a descansar 2 semanas, que normalmente es el tiempo de recuperación que normalmente se requiere para este tipo de gripes y demás. Y ya está, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. A ver, yo he puesto estos dos casos, he puesto el resfriado común, he puesto la gripe, porque normalmente suele ser lo más habitual, suele ser lo que con más frecuencia se suele coger. Luego es cierto que hay otro tipo de virus, como puede ser, yo que sé, gastroenteritis, que tengamos otro tipo de cosas que requieran al final un descanso sí o sí. Y entonces, en ese sentido, no vamos a tener ninguna duda. O sea, hay que descansar y ya está, no pasa nada. Pero con estas cosas suele haber siempre esa duda de ¿se puede ir? ¿No se puede ir? Y yo, bajo mi punto de vista, siempre intento ser precavido, intento ser un poco cauto y decir, vale, vamos a descansar, vamos a intentar recuperarnos de este virus, recuperarnos de lo que sea lo antes posible y luego volvemos a los entrenamientos con ganas, con fuerza y seguiremos progresando igual. Y es cierto que en este sentido, algo muy importante también es el factor psicológico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando dejamos de entrenar, a ver, es una actividad que nos gusta. Y si nos gusta entrenar, aunque estemos enfermos, siempre vamos a tirar por la opción de querer ir a entrenar. Aunque sea poco, aunque sea con poco peso, aunque sea menos intenso de lo que lo hacemos habitualmente, pues siempre vamos a tirar por esa opción de ir al entrenamiento y hacer lo que se pueda. ¿Qué pasa? Que normalmente si hacemos esto y nos encontramos mal, posiblemente salgamos del entrenamiento y empecemos a encontrarnos peor. Pasen las horas, pasen los días y nos encontramos todavía peor. Total, que al final vamos a tener que descansar sí o sí de una manera u otra porque no nos vamos a poder casi ni mover y vamos a tardar mucho más tiempo en recuperarnos. Por lo tanto, desde un principio, si somos cautos, lo más seguro es que nos recuperemos más rápido y podamos volver a los entrenamientos cuanto antes. Ahora bien, si simplemente tienes síntomas leves, no te preocupes, puedes hacer el entrenamiento bien, simplemente vete monitorizando, vete viendo cómo te encuentras a lo largo de los días y si te encuentras un poco mejor, fenomenal, te estás recuperando y si te encuentras un poco peor, pues simplemente descansa y ya está. Haz un parón y no pasa absolutamente nada. De hecho, esto viene muy ligado también con las semanas de descarga, semanas de introducción a un nuevo bloque de entrenamiento y es que normalmente cuando planteamos un nuevo mesociclo, es cierto que las semanas de descarga ya están planteadas para que sean cada ciertas semanas. Por ejemplo, cada 16 semanas, una semana de descarga. O cada 8 semanas, una semana de descarga. Pero, en este sentido, como comenté el otro día en el podcast de Lifters, que te recomiendo que le eches un vistazo si todavía no le conoces. Ahí hablo todos los días acerca de entrenamiento, de cómo entreno yo, de curiosidades en general y en definitiva de un montón de cosas. Bueno, pues échale un vistazo si no le conocías todavía, porque ahí hablo de esas cosas. Y el otro día, como digo, comentaba principalmente eso, de que normalmente en las semanas de descarga, aunque están siempre fijadas, si nosotros tenemos que hacer una descarga antes, pues la hacemos sin ningún tipo de problema y ya está. Y si, por ejemplo, nos quedaba una semana para hacer la descarga y tenemos que hacerla en este momento, pues lo hacemos y ya está, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando, por ejemplo, nos quedan 2 semanas para descargar, vemos que empezamos con síntomas de quizás de coger un resfriado, coger una gripe y decimos, bueno, ya que me quedan 2 semanas, voy a seguir entrenando, voy a seguir haciendo el entrenamiento mínimamente como pueda y así completo el mesociclo en el que estaba. Bueno, pues esto para mí es un error y esto es algo que debemos de evitar. Si descargas antes, no va a pasar nada, es posible que te recuperes mucho mejor y que empieces a entrenar de forma eficiente mucho antes. Y si lo haces de esta forma, si estás con síntomas realmente malos, como fiebre, como debilidad muscular, al final vas a tardar mucho más tiempo en recuperarte. Por lo tanto, recomendación práctica desde aquí para quedar con una conclusión. Bueno, pues si tenéis síntomas leves, podéis entrenar sin ningún tipo de problema. Síntomas leves de cuello para arriba, podríamos decir,
Y si tenéis síntomas un poco más agudos, de cuello para abajo, en este sentido, bueno, pues es mejor que os toméis un descanso, una semana, 15 días, y de esta forma volváis a los entrenamientos de forma mucho más intensa. Esta es mi recomendación y esto es, bajo mi punto de vista, la opción más aconsejable. Como siempre, si te ha sido de ayuda, ya sabes que valoro mucho un me gusta en este episodio, tanto en iVoox como en Apple Podcast, una valoración positiva. Ya sabes que también valoro mucho que lo compartas en redes sociales, por lo menos así crecemos y somos cada día más. Y sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Que paséis una feliz semana y nos escuchamos pronto. Chao.